además textos de clasificación muy difícil, ¿no? Una encrucijada de lenguas. Uy, qué pena. Digo, una radiografía de textos muy difíciles porque se sitúan en una encrucijada de lenguas, de mecanismos teatrales, de estructuras sociales, que también tiene mucho que ver con el teatro, ¿no? Ya veis, desde momentos litúrgicos al momento del diálogo, de la actuación juglaresca y todo esto. O sea que me imagino que habrá muchas intervenciones y preguntas. Quizá que también tengamos ahora que proponernos el problema que es teatro. Estamos ya en un momento... No, vamos a ver. Teatro no es solo literatura. Primero agradecerles estas preciosas y minuciosas, exactas intervenciones y solo una pequeñísima anotación a la intervención de Eva Castro, cuando en un momento dado se habla del descenso a los infiernos. Yo no sé si he entendido bien cuando usted dijo que era un dato que se había tomado de los evangelios apócrifos. La bajada a los infiernos pasa al credo apostólico, no en cambio al credo niceno-constantinopolitano. El primero tiene un carácter más histórico, el segundo más teológico, pero si bien es verdad que con explicitud la frase bajó a los infiernos no está en el Nuevo Testamento, sin embargo está con una fórmula: bajó a predicar a los espíritus que estaban tal, con la alusión al Sheol, etcétera, etcétera, están las cartas de Pedro. Las cartas de Pedro, según la exégesis contemporánea, especialmente a partir de las monografías del padre Boamar, son homilías pascuales. Por tanto, son homilías que se sitúan fundamentalmente en el sábado, que es el momento del bautismo y que es el tiempo en que se explicita cómo se llena esos 3 días y el sábado se utiliza. Entonces, es la contraposición de los dos Adanes. Recuerden que en toda la iconografía oriental, la bajada de los infiernos es el segundo Adán que baja a dar la mano al primer Adán y la hace pasar el abismo. Entonces, es en ese contexto de las cartas de Pedro, del ir a predicar a los espíritus que estabas en las cárceles, lo que da la base para la introducción de ese artículo en el credo, que efectivamente luego tematizan los evangelios apócrifos, pero en la tradición inmediatamente anterior a la introducción de ese artículo en el credo es esa referencia la que fundamenta la introducción. Así que muchísimas gracias. Sí. Efectivamente es así, tal vez por la premura y lo que he hecho es presentar pinceladas, pero lo que sucede es que el Adam Novus, la referencia que hago es al descenso de los infiernos, es que la representación a través de textos es el Evangelio de Nicodemo, es decir, la ruptura de los cerrojos, el diálogo con Adán, el diálogo con los padres. Entonces, aun cuando el descenso a los infiernos está apuntado en San Pedro, el desarrollo viene a través de los apócrifos. Por eso, de forma muy escueta y condensada, he hecho esa simplificación para señalar una idea que me gustaría que fuese el centro de mi exposición, y es que los textos que tenemos en los dramas, fundamentalmente en los dramas, pueden tener una argumentación levemente evangélica. Lo que tienen es, su actitud es la de un texto que intenta explicar a la devoción popular aquello que no nos dicen los textos evangélicos. Y muchísimas gracias por permitirme puntualizar estas cuestiones. Gracias. ¿Otras intervenciones? ¿Preguntas? Agradezco a Carlos
la ilustración que a mí personalmente me ha dado sobre el teatro romance medieval, que yo solo conocía por alusiones, por el Jeu d'Adam y todos esos, el Mystère du Testament, pero que no conocía tan detenidamente en las piezas. Mi diletante dedicación a estos estudios me ha llevado sobre todo a preocuparme de los mystery plays ingleses. Claro, eso ya no es romance, ¿no? Ahora yo lo quisiera... ¿Sí? Ese es inglés, que es del siglo XIV, me parece. Yo quisiera preguntar nada más, ¿hay alguna hilación entre los dos corpora, entre el inglés y el romance? No, esto es inglés, es inglés. Sí, en principio se intenta establecer una relación, porque los orígenes del teatro, los primeros testimonios que tenemos de teatro en francés, por ejemplo, algunos de los que he aludido aquí, están copiados o están hechos en la zona de Picardía o en dialecto anglo-normando. Eso quiere decir que, curiosamente, parece que el origen del teatro en lengua romance empieza en la zona en ámbito anglo-normando. Lo que, bueno, a mí me despierta algunas sospechas. Primera sospecha, que también el Cantar de Roldán está, la copia más antigua del Cantar de Roldán, manuscrito Digby 27, está en anglo-normando. Entonces, a lo mejor es que hay un desarrollo de la literatura en lengua romance un poco más avanzado en la zona, bueno, pues lo que eran los territorios ocupados por Guillermo el Conquistador y sus acompañantes, y por los Plantagenet. Que los ciclos ingleses dependerían de la... Exactamente, exactamente. Y lo que es muy interesante, pero aquí no he podido desarrollarlo ya porque tampoco era el momento, es que justamente la figura de José de Arimatea, que ya en el siglo XII está siendo elaborada pues, a través de todos los misterios y de todo, bueno, del teatro tanto en latín como en lengua romance, en lengua vernácula, se ha convertido, en el siglo XII, se está convirtiendo en una figura de importancia fundamental en la materia artúrica. Es decir, que se está novelizando la resurrección, el papel de José de Arimatea y la resurrección de Cristo para justificar los orígenes del Grial y la llegada del Grial a Inglaterra. De manera, lo que pasa es que ahí no he podido entrar y me parece que es un tema que merece un estudio un poco más detenido. Ver qué relaciones hay entre la figura de José de Arimatea, teatral, en los tropos y demás, ¿no?, hasta llegar a la figura de José de Arimatea novelesco, que surge también en la corte pues de Enrique II, en la corte de los Plantagenet, en definitiva. Si es que, claro, los ciclos ingleses, sobre todo el de George Chester y el Ludus Coventry, están ya tan formalizados, es una secuencia tan seguida de todo el texto bíblico, que, claro, tiene que ser una cosa muy posterior y ya deducida de unos ámbitos anteriores de inicio, ¿no?, del teatro. Sí, y yo lo que pasa es que no sirve, lo que yo he dicho aquí no sirve para hacernos una idea de cómo se desarrolla el teatro, porque solo he escogido las piezas de carácter bíblico, obviamente, ¿no? Es suficientemente ilustrativo. Pero lo que sí que quería era que se viera cómo hay ese desplazamiento desde la materia meramente litúrgica hasta la creación de los elementos. El ungüentarius pues aparece después en los textos, son los mercaderes. Y claro, a través de la figura del mercader, que ya no solo es el de aromas, el de perfúmenes, etcétera, sino que pasa a ser el de especias y después el de telas. Y ya está ahí la vida de la ciudad, ya está ahí inserta. El diálogo de Adán y Eva ya nos permite entrar en el diálogo ajeno por completo a lo que nos transmite el texto bíblico. Y ya el desarrollo del teatro solo necesita un escenario. ¿Cuál va a ser el escenario? ¿Cuál va a ser el ámbito? La venta. Claro, no voy a decir ahí que mi inclinación cervantina pues me lleva también a pensar un poco en la segunda parte, sobre todo en la segunda parte del Quijote. En relación con este desarrollo del teatro en el ámbito romance,
¿Se puede descubrir la presencia y el influjo de la festividad de Corpus Christi como inicio de estos ciclos? Yo me temo que no. Me parece que el Corpus es posterior, salvo quienes mejores sepan. Es que precisamente los ciclos ingleses están ligados. Claro, pero es que en los ciclos ingleses, vamos a ver, la literatura en inglés. La literatura en inglés parece que empieza, no soy un especialista, pero parece que empieza fundamentalmente con el Sir Gawain and the Green Knight, el Caballero Verde. En Galván y el Caballero Verde, que es del 14. Es decir, es el final de los son del 15 o posteriores. Es cuando ya termina, los Plantagenet han quedado atrás, hay cambios dinásticos, sobre todo se van deshaciendo ya, y es cuando se produce una renovación completa, se abandona el francés y empieza a utilizarse el inglés para la literatura. Entonces, tienen que ser de mediados del siglo XIV o posteriores. Siempre digo, mis conocimientos ya del mundo germánico o anglosajón pues son un poco más marginales que los del mundo románico. Muy superiores a los de los demás. Bueno, no Tienes un prontuario de Fernando Galván sobre literatura inglesa. Sí, eso lo conozco bastante. Bueno, naranja, de color para una puesta en cuestión previa. Sí. Carlos, yo lo que pido es alguna fechas, si es posible, porque de alguna manera, para la escasez de textos, romances, casi se puede hablar de alto medievales aún por las fechas. Entonces, me sorprende pues, que esto es una riqueza notable para la gran escasez, ¿no? Que en aquel tiempo se producen de textos románicos, ¿no? Entonces, porque claro, estos tropos, a pesar de la secularización bíblica que se está produciendo, no presentan nada romance, ¿no? Absolutamente nada. En cambio, aquí hablamos del Sponsus en occitano. Fecha para el Sponsus en occitano. Siglo XI. Siglo XI. Y esta fecha no se ha puesto en cuestión. Nada. No. Pero es que los que estamos acostumbrados a la literatura castellana medieval, no quiero decir a los de la literatura italiana, claro, que empieza todavía después que la literatura castellana medieval, ojo. Claro. Pero a nosotros nos parece el siglo XI un poco raro. Pero pensemos que Guillermo de Poitiers, duque de Aquitania, el primer trovador de nombre conocido, escribe en provenzal y lo situamos en el año 1100. Pero escriben un tipo de poesía perfectamente formalizada, etcétera, etcétera. Posiblemente desde mediados del siglo XI hay una literatura que no nos ha llegado, pero de la que todo esto son testimonios. Sí. Esto lo comento porque los textos más viejos, como los nuestros, situados en el siglo X, se van retrasando en estos 20 últimos años siglo y medio, de manera que lo que se venía diciendo, que es del 950, pasa a ser del 1100, ¿de acuerdo?, en nuestros textos, porque han sufrido toda una serie de revisiones, de estudios paleográficos, etcétera, etcétera, y se van retrasando de una manera. Y también en Francia, por lo que yo tengo entendido, en relación con los textos los primitivos, ¿no? Sigue sorprendiéndome la fecha de tanta antigüedad, ¿no? El Ludus Danielis, este es en francés, y tiene también fecha. Primera mitad del siglo XII. Del siglo XII. Primera mitad. El siglo XII, primera mitad del XII. Pero piensa que el Cantar de Roldán se sitúa, en la versión más antigua, se sitúa en el año 1100. 1100. También. Claro. Bien, el anglo-normando, el Jeu d'Adam, 1150, lo has dicho. El Planto de María, italiano, es un poco posterior. Es que tengo las fechas por aquí, pero... Sí, no, perdona, pero es que en este sitio esto tiene muchísimo interés, desde luego. Te digo. Gran interés, ¿no? Te digo. Vamos a ver, ¿cuál me preguntabas?
Puede ser del 13. Es que Italia ya empieza más tarde. ¿eh? Puede ser del 13. Creo recordar que es el 13. El 13. Sí. El de la resurrección ya lo has dicho, 1170, en anglo-normando. En lengua vulgar, las Tres Marías, siglo XII. ¿Esto en qué está? ¿En francés? Sí. En francés. Bien. Estupendo. Y nada más se quería apuntar una cosa, y es que yo no sé si esto está estudiado ya por pasionarios, pero yo he visto, me llama mucho la atención en las Biblias, por ejemplo, hay una, mejor dicho, es el Evangelio de San Marcos, está en un códice de Silos que está en la Biblioteca Nacional de Francia. Y entonces me llamó la atención que hay unos circulitos. Este es un códice de hacia 1030, 1040. Lo que es la pasión, entonces, con un circulito se señala. Aquí interviene el narrador. Cuando habla Cristo, aquí interviene Cristo. Y luego, cuando hablan los personajes diferentes de la pasión, aquí interviene Pilato. ¿Esto no es también una especie de teatralización dentro de la Iglesia, que se sigue manteniendo hoy, por cierto, ¿no? Esto lo habrán considerado, ¿no? Está considerado, ¿no? Yo doy este dato por si acaso no tienen textos de esta antigüedad, o acaso tengan de más antigüedad que este. Lo que sucede es que es la lectura dramatizada. Y lo que acaba de señalar, esa lectura dramatizada que se hace entre el oficiante y los miembros del coro, tiene una larga tradición y se ha vuelto a recuperar en la liturgia actualmente, como dice usted, se ha vuelto a recuperar. Lo decía por la antigüedad nada más. Es decir, pero eso es la espectacularización del rito porque es algo connatural al rito. Ya veis que tenemos que definir lo que es teatro. Luciano había pedido... No, Luciano García Lorenzo. Yo es una pregunta muy concreta, Carlos. ¿Hasta qué punto hay materia urbana en la obra del Mercader? O materia que no sea estrictamente religiosa, para poder considerar que saltamos de la literatura dramática al teatro. En la obra en que el mercader, aparece ya el mercador, el vendedor de ungüentos, etcétera. Yo he entendido que pasa a tener una importancia enorme la ciudad, ¿no? Yo pregunto, ¿hasta dónde esa materia urbana? Que no lo sé, lo desconozco, pero eso es una pregunta, la mía, elemental quizá, ¿no? Pero ¿hasta dónde podemos ya considerar que esa obra se sale del ámbito estrictamente litúrgico para convertirse en una obra que podría entrar en historia del teatro y no en historia de la literatura dramática? Sí, por ejemplo, digo que el Jeu d'Adam, en donde hay mercaderes, etcétera, es en todo caso anterior a 1174, porque se cita a un ciudadano muerto en 1174. Un ciudadano de Arras muerto en 1174. Realmente la vida urbana está absolutamente dentro, con referencias a personajes tipo, a personajes representativos de la ciudad. Puede ser a un señor que muchas veces es muy difícil de identificar. Te digo el nombre además de este. Cita Gerard Lenoir, que es un rico burgués muerto en 1174, Gerard Lenoir. Y después el Courtois d'Arras también cita a otros, es decir, que sí que está absolutamente impregnado. Las iglesias que se citan son las iglesias de la ciudad. La organización urbana, la de Arras, es una organización muy característica de ciudad comercial dedicada a la venta de paños. Es decir, que todo eso sí que está perfectamente. Es que es muy importante, es importantísimo, que el salto que se da impresionante, sobre todo, como antes decía alguien, desde nuestra perspectiva mucho más tardía. Esto es importantísimo, sí, para un oído español. Vamos a ver, Adam de la Halle, que es un poquitín posterior a Jean Bodel,
Jean Bodel es muy... Bueno, no voy a entrar en Jean Bodel. Adam de la Halle escribe el Jeu de la Feuillée. El Jeu de la Feuillée, que es, ¿cómo lo podríamos traducir? Feuillée es una cosa un poco complicada, digamos, de la pérgola o de la hojarasca de la pérgola. Es una representación concebida en distintos espacios de la ciudad y se dice en qué sitio tiene que ser cada representación. De manera que ya estamos aprovechando las plazas de la ciudad para esta especie de representación teatral de carácter itinerante. Eso ya no deja lugar a dudas. No, eso es muy importante. No, muchas gracias. Solo era una cuestión respecto a lo de la fecha del Sponsus. Carlos me corregirá, pero ¿verdad? No creo. Sí. A ver, ¿verdad que ha sido Bischoff, el gran paleógrafo, el que ha revisado las fechas de todos estos textos antiguos occitanos? Por lo que decía Claudio, que le preocupaba tanto la cronología. Un gran paleógrafo europeo como es Bischoff, y muy serio y muy riguroso, ha revisado todas estas fechas. Y yo creo que ha confirmado la del Sponsus, entre otras, aparte de añadir el estudio sobre las Liebestrophen anteriores a Guillermo de Aquitania, que nos anteponen unos 40 años como mínimo una lírica occitana perfectamente formada y que llevaría mucho antes a la evolución. Es que desde el ámbito hispánico estamos limitados a una cronología muchísimo más tardía, que si nos metemos en el ámbito galorrománico nos vamos mucho antes. ¿Por qué? Quizás hemos perdido nosotros mucho, probablemente. Bueno, yo no creo. El problema de la cronología y de los orígenes es un problema muy complicado, ¿no? No es solo que se hayan perdido muchos textos. Evidentemente, todo aquello que estaba escrito en letra visigótica pues se perdió mucho, ¿no? Pero, sobre todo, hay también otro elemento que muchas veces no se tiene en cuenta, que es el conocimiento del latín o la posibilidad de comprensión del latín por parte de los que lo tenían que utilizar. Quiero decir que en Francia, sobre todo en Francia del Norte, donde el elemento germánico era fortísimo, tenían más dificultades para entender el latín que en Italia, donde se había mantenido una continuidad no solo en la lengua, sino también en la escuela. Bueno, esto lo tendría que explicar con más detenimiento, pero no lo voy a explicar ahora. Había una continuidad que es la que permitió después que existiera la recuperación antes del humanismo de muchos textos. En Francia, aunque la corte carolingia había intentado esa recuperación del latín y había mejorado mucho, ¿no? con todos los monjes llegados de Irlanda y de las Islas Británicas, sin embargo tenían serias y de Hispania tenían serias dificultades para entender el latín. Quizás eso es lo que hace que muy pronto se empiece a utilizar la lengua romance o textos bilingües en lengua romance, y los juramentos de Estrasburgo serían un testimonio de esa utilización de la lengua romance o la lengua vernácula, porque también es lengua germánica, para la comprensión. Yo creo que es una cuestión también de la pérdida del conocimiento del latín que se produce en Francia. Nos ponemos de acuerdo entre nosotros en lo que consideramos teatro y lo que consideramos dramatización, por ejemplo. ¿Ninguno se atreve? No es el momento. ¿No? Os puedo proponer una definición mía para que la vayamos, no sé, meditando, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es teatro? Vamos a ver, una actividad, ya de entrada, en que varios agentes, o sea, de ago agis, ¿no? O sea, que actúan,
representan una acción en una actividad que se puede repetir y que, esto es muy importante, por convención se considera verdad. Esto es muy importante. Por convención. La liturgia recuerda, en cambio, un momento sagrado, ¿no? No se puede considerar verdad. ¿Y esto qué implica? Implica que hay un emisor doble, o sea, el que escribe o que planea la actividad y el que la lleva a cabo, que la desarrolla, digamos, que pueden coincidir, el que la planea y el que la lleva a cabo puede también coincidir. Y un destinatario doble, o sea, el que descifra en un momento determinado la actividad, el texto espectáculo se llamaría, ¿no? Esto. Y el que la lee, que lee el pretexto, el texto preparado para la actividad, o sea, el texto literario. Esto es, digamos, se pueden añadir, Ahora me podéis ya lapidar, No vamos a caer en tan burda maniobra, no le vamos a contestar, ¿verdad que no?